mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal. En el video de hoy es uno que la verdad también me encantó prepararlo, porque por fin en este video es algo que yo voy a hablar de lo que yo he entendido en base a lo que he leído en muchos libros, aparte de la Biblia, y se los vengo a exponer. Mantengan en mente que no soy una profesional en este ámbito y que no planeo ni quiero cambiar la mentalidad de ninguna persona. Simplemente estoy compartiendo mi punto de vista, lo que yo creo. Y por lo tanto, es solamente eso. Yo respeto lo que el resto piense y espero también que ustedes respeten lo que yo pienso y creo. ¿Qué es ser una persona religiosa versus ser una persona espiritual? ¿Es lo mismo? ¿Es automáticamente una persona religiosa espiritual? ¿O viceversa? ¿Es una persona espiritual una persona religiosa? ¿Tiene que ser una persona espiritual parte de una religión o no? Esas son todas las preguntas y más que vamos a analizar en este video. Lo primero que hay que entender es que cuando uno dice que yo soy religiosa, ¿qué es lo que significa ser una persona religiosa? Bueno, la palabra lo dice. Religión. Es una persona que pertenece a una religión, que cree en lo que esta religión enseña. Y todas las religiones, y no hay ninguna excepción, todas tienen un libro sagrado por la que se rigen. Entonces esta persona religiosa obviamente cree en este libro, obedece este libro y cree que existe un Dios supremo, un Dios que es el que guiado, basado en esos libros espirituales. Entonces cree en lo que la religión enseña, cree en este libro y cree en Dios. Eso es una persona religiosa. Una persona de que tiene que ir a misa, o tiene que ir a las congregaciones, a las reuniones, o tiene que ir al templo de manera regular, tiene que hacer, en inglés se diría good deeds, o tiene que hacer buenas obras para tratar de dar una mesura o un tamaño a la espiritualidad o a la manera religiosa que es esta persona. Si por ejemplo reza mucho, si sus oraciones son muy buenas en público, son cosas que se fijan una persona para medir la espiritualidad o la forma de religiosa de esta persona. La persona religiosa mide la espiritualidad por estas obras. Pero ¿es ese el caso de ser una persona espiritual? Para empezar, la espiritualidad es invisible. Por algo se dice espíritu. ¿Al espíritu podemos verlo? No, es invisible. Lo espiritual también es invisible. Eso es algo interno que está muy cerca a nuestro subconsciente. Entonces, estar rezando, estar orando, estar haciendo buenas obras, el hacer todo lo que hagamos de manera física no determina la espiritualidad de una persona, sino lo que hay interiormente, lo que tú que estás viendo este video y lo que yo no podemos ver. Yo no puedo ver a una persona y decir, esta persona por sus obras no es espiritual, o es espiritual, porque no se puede medir por lo que se ve. Y algo también que hay que entender es que la espiritualidad es paralela al mundo real. Los espíritus, el mundo espíritu, es paralelo, viven junto con nosotros, pero no los podemos ver. Entonces decir de que no existen es una mentira. El mundo espíritu existe. Existen los espíritus, existen. Y existe la espiritualidad. Existe la habilidad de ser una persona espiritual de manera, como dije, interna, a la misma vez que vivir en el resto del mundo. Entonces, ¿cómo se pueden unir estos dos mundos? ¿Cómo se puede unir a la espiritualidad o el mundo espiritual y al ser humano? La clave está en el subconsciente. Y yo lo que utilizo mayormente para entender esto es la energía. Todos estamos hechos de energía. Todo a nuestro alrededor. Esa energía, sinónimo
es espiritualidad, es espíritu. Y todos estamos conectados. Se ponen a pensar los animales, los seres vivos, las plantas, todo lo que está a nuestro alrededor está vivo. Nada es inerte, nada es muerto. Y todo tiene cierto grado de espiritualidad. Y si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, cuando alguien está sufriendo y ustedes ni siquiera tienen que conocer a esa persona. Vamos a decir, ustedes la ven por la calle a alguien que se ha lastimado, que se ha caído. Inmediatamente ustedes sienten algo. Cuando un amigo viene y les dice, me ha pasado esto, y llora con ustedes, ¿qué pasa? Uno lo siente por dentro. Cuando ustedes ven a un animal sufrir, que los están matando, los están destripando, los están destrozando, ¿qué pasa internamente con uno? Uno lo siente. ¿Por qué es que uno siente algo? ¿Por qué? Es porque estamos conectados a todo lo que existe vivo. A eso le debemos llamar espiritualidad. Por eso es que las personas, cuando están en el medio ambiente, cuando están en la naturaleza, cuando están conectados con la naturaleza, que dejamos las cosas electrónicas a un lado y ustedes se van en una caminata y pueden disfrutar del aire, de la brisa, disfrutan de escuchar a los pájaros, disfrutan de escuchar el agua, disfrutan de ver, estar en todos sus sentidos envueltos en la naturaleza, existe una conexión. Y esa conexión es la espiritualidad de cada persona. Entonces, ¿tiene algo que ver el ser religioso con ser una persona espiritual? No, no tiene nada que ver. Porque una persona espiritual tiene la habilidad no solo de conectarse con la naturaleza, pero también de cuidarla, de protegerla, sin necesidad de la religión. Y a eso es que me voy, que muchas personas me dicen a mí de que yo no soy atea, de que yo no creo en Dios, de que yo no soy espiritual, porque no pertenezco a una denominación. Es que para mí las denominaciones y la religión son basura. Son cosas que han existido con el objetivo de controlar al resto. La espiritualidad no controla a nadie. La espiritualidad es, primero, es individual. Segundo, es interna. Y tercero, no es medida por nada ni nadie. Pero entonces ustedes se preguntarán, ¿y Carolina tiene una espiritualidad que la lleve a algo superior o a un Dios? Sí, eso sí. Pero mi espiritualidad con Dios es muy diferente a la que una persona religiosa la tendría. Por ejemplo, una persona religiosa, ¿qué es lo que haría para tratar de acercarse a un creador? Bueno, le ora, lee su Biblia, y si no es cristiano, y si vamos a decir musulmán, va a leer su Corán. Si no es musulmán y es judío, va a leer su libro judío. Si es mormón, va a leer su libro mormón. Entonces, cada religión leería su libro, ¿verdad? Yo no tengo un libro que me guíe o me dirija a un Dios. Tengo dos cosas. La mente, que llegaría a ser el subconsciente, y la conciencia. Entonces, para poder conectarme con Dios, lo que utilizo es la meditación. ¿Qué hace la meditación? La meditación apaga el resto de las cosas que están alrededor, que son una distracción, y me permite concentrarme en el pensamiento o en el nada. Depende de dónde uno quiere dirigir la meditación. En el caso mío, si yo tengo el propósito de acercarme a lo superior, entonces trato de apagar todo de la mente y todo lo exterior y concentrarme en esa luz superior, concentrarme en ese poder superior que llegaría a ser Dios. Y déjenme decirles que se puede lograr. Lo he hecho, y la mayoría de las veces que he llegado hasta ese punto en la meditación, cuando uno termina la meditación, es una paz interna que no se las puedo describir. Es éxtasis de tranquilidad. Es algo que puede caerse el mundo enfrente de uno y uno no pierde esa tranquilidad. Jamás yo sentí esa tranquilidad cuando oraba,
Porque para empezar, cuando oraba trataba de hablar con alguien que no existía, alguien que yo no conocía, alguien que estaba en esos libros, pero no era algo que era natural. Tampoco el estar hablando tanto de él y de él y de él. Yo nunca he visto a este Dios, solo conozco lo que dice este libro. Era también algo incómodo. Entonces no me va a mí escuchar hablando mucho de Dios y decir, ay, que Dios es así, que Dios me ha bendecido, que Dios esto, que Dios... Porque no he conocido a Dios. Sin embargo, con esta clase de ayuda que yo me he dado a mí misma, y lo he hecho con distintos libros, distintos profesores, he utilizado una gran cantidad de herramientas que están disponibles a cualquier persona para poder aprender cómo controlar o cómo expandir mi conocimiento interno para poder llegar a ese subconsciente, para poder llegar a ese divino o a ese ser divino superior. Por eso les dije desde el principio de este video, cada quien cree lo que quiere creer. Si ustedes quieren creer en un Dios humano que dice, este Dios, si yo le voy a orar, Él me va a escuchar, Él me va a ayudar, yo necesito un nuevo trabajo, Él me lo va a dar. Está bien, eso es lo que ustedes quieren creer. Es un Dios humano. Ustedes han creado a este Dios y le están adorando a su propia creación. La Biblia, como otros libros, también fueron hechas por hombres. Y ustedes quieren creer lo que dicen esas palabras, está bien. Realmente todos los libros, todos, no hay excepción, están escritos por manos ¿de quién? De un hombre. Y si ustedes quieren creer en lo que un hombre dice, háganlo. Cada quien es libre de hacerlo. En lo personal, lo que yo estoy haciendo es algo que no necesito ningún libro. Sí he leído para entender la mentalidad, para entender la energía, para entender todo lo que es interno y lo que es externo. Ahora bien, no hago que eso que yo he leído determine lo que yo creo. ¿Ha influenciado? Sí, hasta cierto grado. Pero lo he puesto a prueba. Por ejemplo, el hecho de que la meditación ayuda en muchos ámbitos en una persona, interna y externamente, lo he probado. Para la meditación uno no necesita un libro, no necesita música, no necesita alabanzas, no necesita nada, excepto cerrar los ojos y tranquilizar la mente y dejar que el subconsciente fluya. Nada más. Y es una técnica muy buena de hacerla constantemente. Entonces, ustedes podrían ver y medir la clase de espiritualidad que yo tengo. No lo podrían hacer jamás. ¿Por qué? Porque tienen que estar dentro de mí para hacerlo. Una persona espiritual también es una de que, como está conectada al resto, jamás trataría en ninguna forma de lastimar a otra criatura. Por ejemplo, el lastimar a otra persona o lastimar animales es algo que jamás lo haría. ¿Por qué? Porque como sabemos estamos todos conectados. Lastimar eso lastimaría mi espiritualidad interna. Entonces hay muchas cosas que dictan a una persona espiritual sin la necesidad de mostrarlas en obras físicas. Eso para mí es una persona espiritual. Para mí, tener una relación con Dios no significa que yo le voy a estar orando día, tarde y noche. Significa de que puedo apagar la mente y puedo acercarme a su energía y tocarla sin la necesidad de estar rezando. ¿Sí me entienden? Y si no me entienden, investiguen en cuanto a la meditación. Y les va a ayudar muchísimo el poder acercarse de esta manera. No creo a un Dios humano que está detrás de mí y me está ayudando. Hay muchas otras formas que cada ser humano es capaz y tiene esta capacidad para poder conseguir lo que necesita, sin la necesidad de un creador superior, sin la necesidad de un Dios humano que esté detrás de uno diciéndole vas a hacer acá, vas a ir allá. No lo necesita, tiene todo lo que uno necesita aquí en su subconsciente y también en su conciencia. Entonces, la diferencia para mí de estas dos cosas es del ser humano que es religioso, es que va a seguir hombres, va a seguir a un Dios humano, va a seguir un libro y va a seguir estipulaciones y reglas de una organización o religión. Una persona espiritual
busca su subconsciente, busca su espiritualidad interna, sin la necesidad de ningún libro, de ninguna ayuda, de ningún rezo. Y esta muchas veces se encuentra, o realmente se encuentra, en la meditación constante, en la observación de la naturaleza constante, en la ayuda y protección de nuestro medio. ¿Por qué? Porque como ya dije, todo está conectado. Todo lo que está conectado es espiritual. Es como decir que podríamos nosotros medir el viento. ¿Podríamos medir nuestra respiración? No. ¿Por qué? Porque son cosas que no se ven. Pero sin embargo existen. Son necesarias para el día a día. Para poder vivir necesitamos respirar. Así igualmente es la espiritualidad. No son cosas que se ven, pero que se necesitan mantener y que se necesitan crecer de manera espiritual para que siga creciendo y para que uno como internamente siga mejorando su espiritualidad. Yo lo hago constantemente con la observación de la naturaleza. Me encanta salir afuera y observar todo de una manera, de una perspectiva tercera, que es donde yo estoy fuera de mí y estoy apreciando todo lo que está alrededor. Segundo, trato de nunca lastimar algo que sea o esté conectado con la naturaleza, nada vivo. Entonces uno no lastimaría a nada ni a nadie. Y tercero, utilizo mucho la meditación para ayudar a mi espiritualidad, a mi subconsciente a salir y a aprender a acercarme a ese ser divino superior y a tener esa energía, esa tranquilidad necesaria que viene de mi creador, sin la necesidad de saber su nombre o quién es o cómo lo adoro o cómo me controla, nada de eso. Y gracias a eso he podido tener una vida muchísimo más tranquila. Internamente soy una persona pacífica y bastante tranquila y contenta a donde he llegado con mi espiritualidad, que no es dirigida, nuevamente dije, por ningún libro, ni nadie, ni una organización, ni siquiera un Dios que tiene un nombre y es específico. Espero este video les haya gustado. Lo siento si decepcioné a algunos porque quieren a una Carolina religiosa. Yo no voy a ser una persona religiosa nunca. No creo en la religión. Espero que si tienen preguntas también me las hagan. Con gusto les voy a ayudar. No quiero convertirme en el gurú de nadie porque ese no es mi objetivo. Pero simplemente estoy compartiendo con ustedes lo que pienso y lo que creo. Gracias nuevamente por ver este video. Los quiero mucho, las quiero mucho y los veo en un próximo video. Adiós.